Perfecto. ¿Quieres empezar tú o lo sigo empezando No, yo? tú empieza. Eres el carismático. Soy el carismático Hostos. Pues bienvenidos a un capítulo más. En esta ocasión tenemos a el arquitecto Sergio Márquez, que me va a encantar que nos platiques más acerca de tu vida, qué es lo que estás haciendo y además, cómo es que te involucras tanto en el arte. O sea, creo que esa es una parte que creo que nos va a tomar bastante tiempo. Además, cómo llegaste a hacer tu firma, tu despacho. Pero platícanos un poquito más. ¿Quién eres? ¿Qué Muchas haces? gracias. Pues primero, muchas gracias por invitarme, Hostos Palacios. Me fascina todo lo que andan haciendo ustedes con su podcast. Y el arte siempre ha estado muy, muy, muy presente en mi vida desde muy pequeño. Yo vengo de una familia muy unida, fui un hijo muy deseado, fui un hijo muy planeado. No, a diferencia de mucha gente que es hija del 12, Que ¿no? no, es como, no, yo sí fue muy planeado. Sí. Y la verdad es de que siempre procuraron estimularme desde muy pequeño. Entonces yo tengo las raíces en la sierra de Chihuahua, en un pueblo que se llama Gómez Farías. Y ahí una gran figura materna que es mi abuela paterna, fue la que fue muy comerciante, ella muy exitosa en la región. Ella comenzó en aquellos años, una mujer en 1960 que fuera la contralora del Banco Agrícola del ¡Wow! norte del estado, bueno, era cosa seria. Guapísima, bellísima, de descendencia española, judía, con un ojo verde precioso. ¿Y el otro Andaba... de qué color era? No, entiendo. los dos, ¿verdad? Andaba guapísima a pesar de que fuera de rancho. El contexto, y sobre todo en esos años, el banco le prestaba un Jeep, pero andaba así de tacones, muy, muy, muy de ciudad. Entonces, ahí andaba por toda la sierra. Después la finiquitaron del trabajo y emprendió su comercio. Se ganó la concesión de la Conasupo y empezó a desarrollar todo su esquema de negocio ahí. Compró primero un tanichito en una esquina, luego ya tenía casi toda la cuadra y yo siempre lo platico que era como pues el lugar de comercio, el punto de encuentro de toda esa región rural. Y ahí fue donde pues nace mi padre, y luego pues ya de la historia materna pues es otro río con otro tipo de vertiente más de apoyo comunitario y todo lo demás, que igual lo iremos tocando, pero para acotarlo y resumirlo, yo seguido regresaba a ese pueblo de niño. Porque desde ese entonces ya estabas planeado. Sí, desde Ya ese tu entonces abuela ya de que voy a tener un nieto. Sí, ya. Sí, fíjate que yo regresaba ahí y recuerdo mis más primitivos recuerdos así de infancia. Era que yo llegaba al mostrador de su tienda y ella me sentaba y yo veía las películas de Pedro Infante en una tele todavía de bulbos para cambiarle de canal le volteabas. Le tenías que dar la vuelta. Blanco y negro, veías Chabelo y luego salía de Pedro Infante el domingo. Y a mí me encantaba, me fascinaba ese tema de las películas de Pedro Infante. Y como que desde ese entonces se me detonó esa chispa bohemia y yo lo imitaba. O sea, mi superhéroe favorito era Pedro Infante. No era ni caricaturas ni nada. Ajá. Entonces crezco en un ambiente muy rural, muy bonito, muy suave. Tuve mucha relación con mi abuelo. No, muy padre. Luego ya nos venimos a la ciudad y mi papá tenía una actividad profesional como arquitecto también muy intensa. Y en esos años, en los principios de los 90, era muy común que todavía en los despachos de arquitectura hubiera respiradores, hubiera toda esa parafernalia de Claro, lo que te imaginas cuando te rapidógrafos. dicen arquitecto es Ándale. como, ok, todo y hasta las reglas Sí, justo. ¿no? Y está muy romantizado. Inclusive hay unos videoclips de José José donde sale sirviéndose un coñac, enseñar un respirador. Ajá, órale. Sí, y justamente yo tengo una escena increíble que aquí, yo estoy seguro que aquí fue donde todo empezó, que mi papá estaba haciendo el proyecto de una casa muy grande. En el departamento donde estábamos nosotros viviendo tenía un cuarto que era su estudio. Y yo me levantaba, mi mamá en la mañana me alistaba para irme a la primaria y yo lo veía trabajando. Y luego cuando regresaba a que me recogía mi mamá, yo lo veía trabajando, nomás bajaba a comer.
Yo ya me ponía a jugar toda la tarde y luego lo veía trabajando. Y luego me iba a dormir y lo veía trabajando. Y yo quería estar con él y jugaba, pero durante esa etapa donde él estaba proyectando, no se despegaba el respirador todo el día. Entonces, como yo quería estar con él, yo estaba hablando que yo haber tenido unos 3 años. No, estaba en la primaria, ya en esa edad yo creo que unos 6, 7. Todavía, siempre he sido muy unido con mi papá, pero en ese entonces más, cuando es uno muy niño. Y no, mijo, ahorita no puedo, pues es que estoy muy ocupado. Y me acuerdo mucho que desde ese entonces yo tenía todas las palabras de lo que va haciendo un arquitecto y decía, es que ahora voy a presentar el anteproyecto. Y antes implicaba mucho dibujo, mucha mente, pero físicamente era muy demandante. Y ya, bueno, primero me puse debajo del respirador y le desabrochaba las cintas de los zapatos. Y me ponía a jugar ahí, luego me aburría y conforme pasaban los días, como estaba encerrado en la casa trabajando, siempre estaba muy acicalado, muy afeitado, pero le iba creciendo la barba conforme iba avanzando el proyecto también. Sí, todo desvelado, todo con un chorro de café, y luego todavía en esos años se fumaba dentro de la casa, el cenicero. Y... Híjole, me los platicas y me lo puedo imaginar como si fuera película. Y luego... Sí, sí, es que esas escenas las tengo en mi vida que yo las podría... porque eso es otra historia, que soy un cineasta frustrado, porque realmente a mí me gusta mucho el cine. Ya somos 3 en la mesa. Sí, correcto. Entonces, yo lo que hice fue agarrar una mesita desplegable, ponerla como respirador, ir por las pinturas de mamá, dibujarme barba, ir por unos crayones y una hoja y ponerme a hacer mi primer proyecto. Hijo, wow, qué gran historia. Y así, o sea, estaba enseguida mi papá y lo volteó, miró a mi papá y lo... ¿Qué onda? Y no, pues es que estoy aquí haciendo mi proyecto. Sí, güey. Wow. Y ese día estaba terminando las perspectivas con Prismacolors y acuarelas y todo lo que se hacía en esos años. Y luego me dice, vente, tú vas a presentar el tuyo también. Supongo que el cliente era un camarada de mi papá. Claro, que le permitía. Ajá, sí. Y ya llegamos a la casa donde tenía y yo ahí presenté mi primer proyecto. Claro, o sea, de haber sido una niñería rápido, ya me puse a jugar yo con los niños del señor. Sí, pero te lo presentaste tu proyecto y todo. Presenté mi primer anteproyecto de casa habitación a los 6 años. Tenías pinta de barba también, o sea, llegaste así a presentarlo con barba. Sí, yo no quería, yo supongo que no me acuerdo de esos detalles, fíjate, recuerdo esa escena y recuerdo que ya estaba ahí, pero de esos intermedios no me acuerdo, seguramente me bañaron. El tema es que yo siempre he romantizado todos esos matices. Claro. Toda la experiencia, todo lo que implica. Y en la mesa siempre, mi mamá es educadora de preescolar, pero también súper apasionadísima, estudió su posgrado, siempre con esas metodologías de psicomotricidad, que de todo, se me va la palabra del expertise del docente, pedagogía. Y en la mesa siempre eran pláticas súper estimulantes. Nunca eran, y luego también algo que fue vital fue el gusto musical tan selecto que tenían mis papás. O sea, en mi casa, yo creo que lo más así, no sé, comercial que se escuchaba, pues probablemente Alejandro Fernández, Luis Miguel, pero todo ahí era música clásica, era un movimiento ochentero, noventero, que era instrumental tipo New Age, de Keyani. Y luego, por ejemplo, escuchábamos folclore de todo el mundo, mucho folclore. Night Noise nos encantaba, que es un grupo celta de música folclórica celta, irlandesa. Y la música celta es muy linda. No, maravilloso. Muy linda. Se te transporta. Sí. Entonces, yo cuando dicen, yo escucho música de todo, le digo, ¿cuál es tu fado portugués favorito? ¿Cuál es tu greca griega? ¿Cuál es tu son africano? ¿Cuál es tu bossa? O sea, escuchar de todo. ¿Cuál es tu palo flamenco que más te gusta? ¿Cuál época del clásico te gusta más? O la primera. De cada clásico, güey. Sí, no. Por eso así que nada, la gente nunca digan que escuchan de todo. Digan que no tienen por dónde, pero... Ese ambiente artístico siempre estuvo muy, muy impregnado. Mi papá pintaba al inicio. Es que como estaban las habilidades de representación gráfica necesarias para hacerlo, pues en ese entonces el arquitecto creativo proyectista pues no solamente era culto, sino tenía muchas habilidades físicas. Y en mi casa había un material de primera
ahorita en mis oficinas conservo muy padre un cuadro donde están las Montblanc de mi papá, todos sus rapidógrafos, los Leroy, que son artículos que ya no utilizamos, pero los tengo así. Y yo estoy seguro que ahorita tenemos lo equivalente a lo que hubiera sido ese año, que ya son equipos de cómputo muy sofisticados. Y ese fue ese contexto creativo y estimulante. Después, para colmo, abrimos un negocio. O sea, mis papás, con el afán de diversificarse, abren una papelería, compran un traspaso de una papelería. Y a mí, justamente en secundaria, van y me dejan ahí siempre que salgo. Okay. Entonces yo tenía una disposición de material. De manera infinita. Infinita. Me acuerdo que, o sea, hacía armaduras medievales con papel e ilustración y naves, así. Ay, me gustaba mucho Batman y hacía las naves escala 1 a 1 para subirme. Y, o sea, yo prácticamente no... A mí iban por mí. O sea, de hecho, tuve una vida tan introvertida, pero con un mundo tan increíble que en la universidad, por ejemplo, mis papás me decían, oye, como que deberías de salir, ¿no? O sea, sal, no sé, convive con gente de tu edad y... porque a mí siempre en las reuniones familiares donde iban mis padrinos y amigos de mi papá, yo en esas mesas con esas pláticas estimulantes me perdía. Claro, no tienes derecho a hablar todavía, pero pues sí escuchar, pero ¿no? escucha y vas absorbiendo. Sí, no, maravilloso. Entonces, pues bien sabroso ahí en lo que los señores platicaban, aprendes de esa visión. Y lo conjugué porque el fantasma de Pedro Infante y su alma bohemia, que la asimilé como si hubiera sido yo un adolescente cuando él hacía las películas, me hizo también ser muy bohemio y aprender guitarra. Entonces, que actualmente tocas. Sí, toco. Tengo el gusto de pertenecer. Ya ahorita tengo más de 50 años. El grupo es el Cuarteto Universitario de la UACJ. Fue el primer grupo representativo en 1973. El 2023 tuvimos un concierto en el Centro Cultural Universitario celebrando el 50 aniversario. Está en YouTube ahí el concierto completo. Y ahí toco el requinto. Pero ahorita lo que me he especializado en los últimos años es en la guitarra flamenca. Y ahí pues ha sido un viaje increíble porque entrar a la guitarra flamenca es toparte con grandes monstruos, digo, también en la arquitectura, pero siempre he tenido como que esas figuras muy definidas, tanto del arte, la cultura, de la música, como de la arquitectura, ¿no? Claro, hace si no me recuerdo, 3 semanas diste una plática y justo hablabas de lo importante que es tener una figura que tú consideras como una guía a seguir, porque te ayuda a direccionarte. Recuérdame quiénes eran. Ya recuerdo bien, pero recuérdanos tú y platícanos por qué esas 3 figuras. Bueno, el primero que yo mostraba era Pedro Ramírez Vázquez, que sin lugar a duda yo tengo muchísima afinidad con toda su obra, porque utiliza los mismos patrones de brutalismo, funcionalidad y astucia y estrategia en la distribución de espacios para eficientizar el uso de los materiales. Y al mismo tiempo se podría decir que es el arquitecto más contundente, que da significado a ese dicho de ¿para qué tanto brinco en suelo tan parejo? Y justamente cuando le delegan ahí a él toda la organización de las Olimpiadas del 68, se dan cuenta el Comité Internacional que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez jamás había organizado un evento de talla internacional y menos deportivo. Y preocupados van a México a visitarlo. Y Pedro Ramírez Vázquez, bien astuto, lo cita en el Museo de Antropología. Ahí organizan una cena, un performance. Entonces, pues sí, jijiji, jajaja, pero pues la gente lo que iba. Oiga, arquitecto, pues sabe que estamos muy preocupados porque quedan 18 meses para las Olimpiadas y pues la verdad es de que usted no tiene experiencia diseñando, no tiene experiencia gestionando eventos internacionales. Y luego les dice, ¿ven este museo donde estamos? Me lo aventé en 16 meses. ¿Creen que no voy a hacer
toda una organización internacional y luego les empieza a enseñar, este es el avance del Estadio Azteca, también traemos todo este proyecto gráfico para implementar todos estos proyectos culturales, vamos adelantados, va a estar todo listo. Ay, güey, eso es bien contundente y bien inspirador, ¿no? Porque es la astucia y la dirección de alguien que está muy enfocado y que amalgama perfectamente el equilibrio entre la astucia y la logística y la creatividad y el buen gusto. Siempre con su traje. Y hay Que le cerraba. Que le cerraba perfectamente bien. Y Me encanta porque Fer también se puso derecho, mira. Sí, hay una anécdota maravillosa de él. Su última entrevista pública de Pedro Ramírez Vázquez en su estudio es súper conmovedora porque sus últimas palabras públicas fueron: y es así como mi legado ha de ser esos edificios, y luego con esfuerzo se levanta, se pone erguido con ayuda de su bastón, que envejecen con dignidad. Y se voltea y se va, güey. ¡Oh, glorioso, güey! Sí. Y pues ahí está, pues todo ese patrimonio tan increíble, ¿no? Que dejó, pues que es increíble. Y esa es mi figura, esa fue mi primera persona de referencia. El segundo fue Jarkon Ingle, que es ahorita el arquitecto más creativo del mundo. Él es un danés que tiene un despacho increíble. De hecho, tiene varios. Tiene uno en Dinamarca, tiene uno en Nueva York, tiene otro en Barcelona, porque él estudió arquitectura en Barcelona. Es el vikingo más creativo del mundo. Y ya cuando tienes un edificio en Nueva York como arquitecto, te consolidaste. Y aparte el edificio más creativo de todo Nueva York. O sea, si lo buscan BIG, B-I-G, porque su edificio, su nombre es Jarkon Ingle, pero se escribe Jarkon Ingle, es ese dialecto vikingo, será, yo creo. Sí. Big, edificio Nueva York, y es un triángulo en la costa. O sea, tú lo ves y o sea, tener un edificio en Nueva York y aparte que sea un edificio único en la meca de los rascacielos, o sea, ahí te dice de qué talla. De qué talla de y el otro es Mies van der Rohe. Es mayor que Pedro Ramírez Vázquez. Él es un arquitecto alemán que se encargó de reconstruir casi prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial todo Berlín. Y aparte creó un movimiento que es el modernismo, que justamente son las bases que utilizó en su momento en Estados Unidos Frank Lloyd Wright y en Francia Le Corbusier, que son los padres de la arquitectura moderna. Y esos son mis tres personas de referencia, ¿no? Que comentaba ahí. ¿Esas tres de referencia las usaste tú como inspiración para donde estás ahorita? ¿O por qué las consideras inspiración? O sea, justamente las utilicé para crear un contexto que me permitiera mantenerme aferrado a una visión. La manera en cómo yo he insistido en mantenerme como un arquitecto proyectista, un especialista en diseño, ha sido vital para poderme especializar como arquitecto. Pero para donde estoy, lo que ha sido completamente clave ha sido justamente rodearme de un contexto de jóvenes empresarios que me ha permitido tener primero unas personas referente, pero muy cercanas. Muy cercanas, sí. Que en este caso, al incorporarme a Coparmex en la Comisión de Empresarios Jóvenes, lo encontré. Yo estaba en la búsqueda de rodearme de gente que tuviera una perspectiva distinta a la que yo traía, porque yo notaba de manera muy marcada que de pasar de los 20 a los 30, ya las prioridades son distintas y mucha gente que te acompañaba en los 20 ya no es la misma en los 30. Entonces muchas decisiones personales tomé en estos últimos años, entre ellos dejé de consumir alcohol, yo fumaba mucho y dejé de fumar, me enfoqué muchísimo más en el tema de la metodología interna de mi firma de arquitectura, y ya dentro de ese espíritu uno se va quedando solo. Muchas amistades que al final de cuentas eran conocidos de parranda, se da cuenta que no son personas que quieren estar contigo en los otros pasos. Y empecé a tener yo una postura siempre muy abierta con colegas que conocía,
Así fue como conocí a mi amigo Luis, el arquitecto Astorga, que justamente en una anécdota muy graciosa que recordamos, nos lleva un cliente, o sea, cada cliente eran 2 interesados en hacer un negocio y cada quien llevaba a su experto, y su experto de un lado era él y del otro lado era yo. Pero al final resultó que era tan pedorro lo que querían hacer que llevaban más gallos que gallinero, ¿eh? Y nos hicimos amigos, empezamos, a las 2 semanas le mandé un mensaje, fue a mi oficina, duramos como 8 horas hablando de tanta sinergia natural y de proyectos en común y de anécdotas, y no hemos parado desde entonces. Él me acercó a la Comisión de Empresarios Jóvenes, ahí conocí a David Olivas, un licenciado talentosísimo que es tan grato encontrarte gente que tenga pláticas estimulantes, que se esté enfrentando a los mismos retos que tú, ya te lleve aventajado. Sí. Es primordial, ¿no? Y sin lugar a dudas, si yo no me rodeo de ese contexto, no hubiera podido tener el empuje que tengo ahorita, y al final de cuentas tenerlo en conjunto y en dirección con ellos, que son los que me han permitido ver más allá de mis capacidades y aprender a desarrollar estrategias, y también con el tema de delegar, con el tema de confiar en el expertise de los otros, y le dieron significado al hecho de que yo me especialicé en algo, y de esa manera me pude hacer complementario con ellos, y hicimos equipo para trabajar muy bien. Y te das cuenta que las personas más exitosas siempre hablan de ese trabajo en equipo. Me gusta mucho o sea, soy un consumidor obsesivo de muchos podcasts, y uno que consumo mucho es El Oso Traba. Y él tiene una pregunta que suele direccionar también en el tema, primero, del contexto y de las amistades, que dice algo muy similar a lo que yo acabo de compartir, que tiene mucho que ver que tus amigos sean personas con las que puedas hacer negocio, con las que puedas crecer, que compartas valores, que compartas principios, que generes esa comunidad donde a lo mejor se andas bajoneado, canseado, de pronto un mensaje de ver a tu compa echándole ganas y teniendo éxito y haciendo cosas y invitándote a hacer más, pues te reactiva. Gente agradecida, gente que realmente reconozca el valor de lo que le puedes aportar, es vital. Y luego otro que menciona, el común denominador de sus invitados es cómo hablan de la pareja, por ejemplo. O sea, los adjetivos que utiliza la gente más exitosa para referirse a su pareja son cuestiones de admiración, de respeto, y sobre todo te das cuenta que son mujeres que tienen una astucia y un acondicionamiento y una inteligencia emocional increíble, que se convirtieron en una pieza clave para encontrar ese hombre y llevarlo a un potencial que ni siquiera él sabía que lo tenía, ¿no? Entonces ya uno puede tener como referencia todo ese eje que te va a permitir ahorrarte muchas pérdidas de tiempo con personas que no. Muy importante, porque por ejemplo, no sin decir nombres ni nada, pero la gente que conozco que es como siempre mega infiel con su pareja o siempre está hablando mal de su pareja, es la gente que, por ejemplo, en los negocios, que siempre está haciendo ese tipo de cosas de compraventa de facturas. Ya sé quién es, ya sé quién estás hablando. Ya sé quién Pero habla. generalmente la gente cuando, pues sí, o sea, no aprecia a su pareja, pues tampoco va a apreciar amistades, tampoco va a apreciar su ética, sus valores, cosas de ese estilo. O sea, sí es muy importante que te rodees con gente que, como tú dices, que te complemente, que te alimente. Eso sí es importantísimo. Dice el refrán popular que si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque fuera por negocio. Así es. Es que definitivamente, imagínate, nosotros como amigos que nos hemos estado conociendo y creciendo, hemos durado hasta las 2, 3, 4 de la mañana con unas pláticas estimulantes locas, sin alcohol de por medio, un café, un brownie, o sea, olvídate. Un brownie galleta. Sí, uno que tenga Oreo. Sí, y la verdad es que nos hemos pasado increíble. Claro. Y te das cuenta que
justamente cuando realmente tienes una comunidad donde oye, Empatan tus ideas y es muy- filosofía y todo. sí, desde Es luego, o muy sea, que sea estimulante. Ujú. No, o sea, yo no me la he pasado mejor en esas noches platicando y resolviendo medio mundo y volviéndolo a deshacer, que pues ya de más chavo que uno estaba viviendo otro tipo de experiencias y estímulos. No, no se compara. La vida va avanzando, las cosas se van haciendo más complejas, pero también más satisfactorias. Dicen, el cargo viene con carga, pero también con mucha satisfacción, ¿no? Ujú. Y tomando ya, concentrándolo ya en los temas que a ti te gustan mucho ver en Coparmex y en los temas que a ti te gustan personales, tú te enfocas mucho en desarrollar como el mundo de arte en Ciudad Juárez. Sí, a mí, yo desde luego he estado muy enfocado en el tema musical y estoy comenzando a ver oportunidades para justamente iniciar con un tema de curaduría de arte para exposiciones locales y también justamente un tema de asesoramiento a artistas talentosos locales que tengan la capacidad y la visión y el talento de librar el arte de esa bohemia borracha absurda que lo tiene preso en un estereotipo que no genera confianza. El artista real, inclusive si nos vamos a estudiar a los grandes artistas, independientemente de todo el chisme que les rodea, lo que es Salvador Dalí, Pablo Picasso, si te vas antes, inclusive a mí me gusta mucho todo el arte español, desde Goya, todos los que han tenido genuinamente estudios de pintura. Estamos hablando de pintores de talla internacional con una conexión inclusive con sus gobiernos y con su comunidad muy fuerte. Sí, el discurso. Es gente súper disciplinada, súper estructurada. Tiene uno dentro de la memoria colectiva la desgracia y la miseria de Van Gogh, y de alguna manera el arte y la bohemia están nuevamente presos de ese asunto de los excesos, de la falta de disciplina, de la madrugada, de la borrachera. Y la verdad es de que los que han logrado algo en el arte tienen una disciplina casi militar. La única forma de hacer algo en el arte es cuando se junta el talento, pero con muchísima disciplina y enfoque, y estructura y dirección. Entonces hay muchísimas metodologías que como empresarios jóvenes podemos direccionar a esos artistas para que puedan tener estudios de arte que le rindan servicio a las empresas locales e inclusive a la ciudad. Sí. Porque el más grande cliente puede ser el gobierno, y como aquí cada 4 o 6 años cambiamos de color, podemos cambiar de cuadros también. Entonces, Sí, pues hasta tenemos referentes de murales muy importantes en México que te narran un hecho histórico, cómo eso puede estar trascendiendo, pero sí se necesita también esta visión, porque pueden ser muy buenos artistas que se centren en hacer arte, pero no tienen ese apoyo de, a ver, vuélvelo un negocio que también sea rentable y que tú puedas vivir de esto y que tus obras no se vuelvan famosas. Lo que mencionas ahorita, el caso de Van Gogh, sus obras se vendieron a muy buen precio ya cuando ya no estaba vivo. desde luego, y justamente son dos universos muy distintos. El tener un talento, desarrollarlo y tener disciplina, y también venderlo. Y que el mundo sepa que te necesita, y realmente encontrar ese equilibrio es vital, que no solamente requiere de que tú lo busques, sino que también exista un lenguaje donde genuinamente tú te puedas sentir identificado, porque muchas veces todos los que están en un ambiente artístico, musical, al momento de escuchar emprendimiento y empresa, siempre dicen, no, pues es que aquí entran abogados, licenciados, financieros, administradores, ingenieros, y yo no me veo allá adentro, y la verdad es de que no. Hay que quitarnos ese estigma de que el empresario y el emprendedor pertenece a una clase élite o a una clase económica o a una clase intelectual no alcanzable. Al contrario, si hay disciplina, si hay enfoque, si hay dirección, si hay estrategia, si hay astucia, todo mundo puede aspirar
a alcanzar ese tipo de círculos, y justamente también el hecho de desprender o de quitarle ese aspecto de santidad al empresario te lo hace sentir más cercano. Es decir, uno de los principios fundamentales de la Coparmex es más y mejores empresas para el bien común. Y eso implica que justamente también dejemos de romantizar al empresario. El empresario no es una persona que se la pasa de viaje y solamente gastando dinero. Es el que sacrifica sus fines de semana, el que ahorita anda más preocupado que nadie por pagar aguinaldos, el que justamente ha sacrificado bienes personales para crecer la empresa, y de alguna manera es gente de mucho valor a la que uno puede aspirar cuando darse a los demás se revela ante uno como el propósito más noble que puede haber, ¿no? Así es. Y regresando al tema, así solo para el tema que mencionaste de disciplina, ¿qué serían, por ejemplo, recomendaciones que tienes para artistas para que sean más disciplinados? Porque, por ejemplo, cuando yo pienso disciplina, yo pienso, no sé, despertarse temprano, pero no es eso necesariamente disciplina. Entonces, para ti, ¿qué es disciplina? Y te voy a dar un ejemplo. Tengo un conocido que es músico, es un rapero y tiene un talentazo para la música, pero es muy inconsistente en cuando graba en ese tipo de cosas. Para ti, ¿cómo consideras disciplina en el mundo del artista? Es que yo tengo unos referentes muy duros, muy. El primero, yo prácticamente tengo como figura a seguir a Paco de Lucía, el más grande guitarrista flamenco de todos los tiempos. Estamos hablando de una persona que nació con un talento nato excepcional que va más allá del entendimiento para poder tocar guitarra. Y al mismo tiempo, aparte de esa facilidad, inclusive con todos los matices ergonómicos y anatómicos para tener las manos lo suficientemente fuertes y grandes, pero al mismo tiempo sensibles y delicadas para poder ejecutar la guitarra con ese virtuosismo, ensayaba 14 horas diarias desde que tenía 8 años. Y nunca lo dejó de hacer hasta que se murió a los 66. Y se levantaba todos los días a las 7 de la mañana, caminaba, se tomaba su café, se fumaba su cigarro, se sentaba en el estudio y no salía hasta las 3 de la tarde. Hubiera inspiración, no hubiera inspiración, tuviera ganas, no tuviera ganas. Y eso solamente se consigue cuando no tienes rutina, tienes rituales. La diferencia entre la rutina y el ritual es el significado, el propósito y lo que lo rodea. Las personas no se levantan temprano por levantarse temprano, se levantan temprano porque saben que todo es una serie de cadenas que todos son una serie de eslabones que forman una cadena que le da soporte a sus vidas. No es levantarse temprano, es tener un tiempo de sueño efectivo y acotado suficiente para poder aprovechar tu día para realizar las diferentes actividades. Y todo es un círculo virtuoso. El levantarse temprano va con lo de acostarse temprano. Y al mismo tiempo con alimentarse bien y a los tiempos para poder dormir a esa hora, la suplementación vitamínica, la buena alimentación, el ejercicio. Al final todo eso va creando un círculo virtuoso que es como un lienzo donde genuinamente tú puedes pintar tu vida. Entonces, si no vas resolviendo por layers, por capas, pues no vas a poder tener absolutamente nada, vas a tener un reguero en el espacio. Entonces hay que convertir nuestras rutinas, que la rutina es una acción cotidiana con la cual puedes o no estar de acuerdo, a rituales que estén justamente enriquecidos con mucha emocionalidad y con mucho propósito. Encontrar el propósito en la vida es una epifanía que todo hombre debe de tener. Yo tengo la fortuna de que se me reveló, y el hecho de que se te revele lo sabes. Mi propósito en la vida es ser el mejor arquitecto que yo pueda ser. Pese a lo que pese, implique sacrificar lo que se tenga que sacrificar. En el momento en el que se te revele ese propósito de vida, quemas los barcos. No hay vuelta atrás. Yo no podría no ser el mejor arquitecto del mundo, porque si no lo fuera, no sabría qué hacer. Y claro, es el mito de
No recuerdo el nombre del personaje griego, pero era un cuate que le quería apuntar a la luna con una flecha. Y yo digo, yo voy a ser el mejor arquitecto del mundo. Pues es una locura. Pero ese cuate decía, yo le voy a llegar a la luna con una flecha. Y pasó, nunca alcanzó la luna, pero nadie en el mundo lanzaba una flecha tan lejos como él. Entonces digo, pues, oye, yo no voy a llegar a ser el mejor del mundo, probablemente, pero estoy seguro que hasta el último suspiro que yo tenga aquí me la voy a creer. Y voy a estar trabajando como si lo fuera a conseguir. Y de ahí estoy seguro que todo lo que salga va a ser producto de haber dado mi máximo esfuerzo y todo el corazón. Eso es encontrar un propósito. ¿Y cómo sabes que lo encontraste? Cuando sabes que no puedes hacer absolutamente nada más y quemas los barcos. Me encanta cómo lo planteas. O sea, me gusta mucho eso porque te ayuda mucho. Incluso precisamente con Luis hablábamos de un tema similar de cuál es el propósito que tenemos y así como lo aterrizas, cuando lo encuentras y quemas los barcos y trabajas sobre eso. Y lo que mencionas es de que hasta mi último aliento voy a estar trabajando y que siempre fui el mejor arquitecto que pude haber sido. O sea, wow, Yes. me gusta. Sí, igual uno no va con... Es que es como un equilibrio. No vas a ir con la bandera de pobrecito, el humilde, y tampoco vas a ir prepotente y soberbio. O sea, eso es tuyo. Todo lo que acabo de decir es muy íntimo. Sí, claro. Tiene que ver con tu meditación diaria, con tu autoestima, con tu autoconcepto, con cómo te percibes. Y de todos modos ya cuando adquieres ese carácter extrovertido para relacionarte con los demás, se sabe. O sea, yo siento cuando alguien ya está en su propósito o está por encontrarlo o anda muy perdido. Y sí se va, o sea, y eso lo que sucede, un buen amigo también, Ángel Corral, estaba platicando el otro día con él y justamente nos estaba llamando mucho la atención con el tema de cómo tener ya círculos muy sanos, muy saludables, que inclusive ya no consuman en lo absoluto nada de alcohol, que es algo vital. No hay cantidad saludable de alcohol, sépanlo. Pues dilo fuerte, vital. Sí, es y algo dilo vital. volteando a ver a Fer. Sí, no hay una cantidad. La mejor cantidad de alcohol que puedes tomar es la que no te toman. Y la gente es los que tienen ya una estructura y un camino que va ligado y enfocado a la capacidad cognitiva, no se pueden estar echando a perder el cerebro con alcohol. Los que tienen ya de manera natural las habilidades de ser inteligentes, de ser direccionados, de ser creativos y astutos para unir cosas, lo único que haces al perturbar, fíjate, la analogía con el alcohol es la siguiente. Son milenios de años de evolución para desarrollar una corteza prefrontal que nos permita tener la capacidad cognitiva de ser conscientes de lo que somos. Y esa estructura cerebral neuronal de neurotransmisores está sujeta a la neuroplasticidad con la que se va desarrollando todas las capacidades cognitivas del hombre. Es un milagro lo que tenemos nosotros en el cráneo. Y aún hay simios que deciden echarle drogas, echarle alcohol y todo lo que afecta, entorpece toda esa química cerebral para prácticamente pudrirse lo que por naturaleza llevó a evolucionar milenios. Y todo lo que hemos logrado a través del pensamiento, cómo nos comunicamos a través de todos estos equipos, la ingeniería, la ciencia, el arte. Es un misterio el por qué hay tanta gente presa, es gente sin propósito. Yo estoy hablando de gente que, no estoy hablando de esa copa de vino eventual. Sí, no, lo que lo usan Estás hablando de de los que excesos van, o sea, y... de empedarse todos los fines de semana y ese es su fin de semana. Y lo peligroso es que la borrachera te da la ilusión de que todo está bien, de que ya lograste lo que tenías que lograr, de que ha valido la pena esa semana. Pero realmente no es cierto, es una ilusión, es una mentira. O sea, tú te das cuenta de que son valores y hábitos que comparte la gente exitosa y no estamos hablando así de niveles estratosféricos.
Una persona exitosa es una persona balanceada, es una persona que ha logrado sus metas, que no vive una vida resignada solo por cobardía, que ha aceptado perfectamente la diferencia entre aceptación y resignación y que tiene sus cosas lo mejor que ha podido y que está en busca de mejorar esas cosas. Porque al final de cuentas, los que tuvimos la oportunidad de recibir una educación, de estar en un contexto tan privilegiado, estamos llamados a alcanzar nuestro máximo potencial. Sería un desperdicio. Y al mismo tiempo, justamente parte del propósito de estar en la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex es ver cómo permitimos que más jóvenes tengan esta oportunidad, que más jóvenes estén con la disponibilidad de agrandar. Menos del 1% de los niños que hay ahorita en Juárez va a poder, estamos hablando de niños que están en un estrato pobre, de pobreza extrema, sobre todo para el suroriente de la ciudad. Esos niños, menos del 1%, van a tener una movilidad social. Y algo que es súper alarmante es que ese niño que está solo en su casa, que no tiene acceso a la educación, que no tiene un contexto cultural agradable, que vive abandonado, que sus papás están trabajando 2 turnos en la madrugada, que se la pasa en las calles, la única figura paterna que va a encontrar va a ser la delincuencia. Y ese niño va a crecer y ese niño va a encontrar comunidad en ese lugar. Y aquí, si no hacemos nada por esos niños van a ser los que van a matar a nuestras hijas. Esos niños van a ser los sicarios. Esos niños van a ser los secuestradores. Entonces, no estamos haciendo nada por nuestra familia si no nos ocupamos de esos niños. Cuidar a nuestra futura familia implica cuidar ahorita a esos niños ya. Y nosotros pues vamos encontrando líneas de acción en conjunto, pero justamente en la Comisión de Empresarios Jóvenes, con este acercamiento a las universidades, lo que hacemos es que disminuimos la brecha y como nosotros estamos más cerca de esos estudiantes que de los grandes empresarios consolidados, nos gusta acercarnos a los estudiantes y decirles que sí se puede, decirles cómo se puede y no solamente decirles que sí y cómo, sino ayudarlos en el proceso. También está el dicho popular de que el maestro llega cuando el alumno esté listo, ¿no? Constantemente yo he conocido a mis mentores cuando justamente yo me he ido acercando a ciertos lugares y he ido teniendo esa aproximación. Nosotros acá lo que promovemos es decir, aquí estamos, son todos bienvenidos, quien quiera trabajar, quien quiera acercarse, independientemente de su ideología o independientemente de su educación, si ya está direccionado a un propósito y quiere el bien común, podemos encontrar una manera en cómo apoyarlo, ¿no? Así es. Pues Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que fue un capítulo muy enriquecedor y sí, hay que tener más capítulos así. Muchísimas gracias por invitarme. Hostos, Palacios, para mí el trabajo que están haciendo, para mí ustedes son unos hombres con un propósito. Es un placer rodearme de personas como ustedes. Enhorabuena, que les siga yendo muy bien, que tengan cada vez más y mejores invitados y muchas gracias por su trabajo y por su invitación.